Un día, la máscara cae y la verdad se revela para todos. Thomas Jefferson Santos, de 25 años, un hombre negro, respiraba el aire helado de diciembre de 2019 mientras el vapor de su propia respiración se disipaba en la oscuridad. Limpiador por la mañana, camarero por la noche en el lujoso Golden Fork, apenas veía el sol. Su título universitario en administración, obtenido con calificaciones máximas, estaba guardado, un secreto silencioso. Era la única forma de mantener a su madre diabética, cada centavo sudado dedicado a ella. ¿Qué le esperaba esa noche, sin embargo? Un golpe que cambiaría el curso de su vida para siempre. El olor a trufas y vino caro flotaba en el aire, mezclándose con el fuerte olor a desinfectante que Thomas usaba para limpiar los impecables baños del Golden Fork. Sus dedos, callosos por el trabajo manual, parecían extraños sosteniendo una bandeja de plata pulida, sirviendo sonrisas forzadas a clientes que apenas lo veían. ¿Alguna vez has sentido la invisibilidad en el trabajo, como si tu esfuerzo fuera solo un telón de fondo para la vida de los demás? Fue en este escenario de contrastes que vio dos pequeñas figuras temblando en la puerta trasera, Ellie y Nina, hermanos huérfanos, hambrientos y con los ojos muy abiertos. Su instinto de protección, algo que había suprimido durante tanto tiempo, gritó más fuerte. Lo que no sabía era que esta pequeña amabilidad sería el detonante de una cascada de eventos. Thomas comenzó la rutina de contrabando. Todas las noches, después del cierre, desviaba las sobras de comida de la cocina, un pan, un trozo de pollo, frutas olvidadas, y se las entregaba a los hermanos hambrientos. El alivio en los ojos de Ellie y Nina era su único pago, un calor que calentaba su alma más que cualquier propina. Con cada entrega se formaba un lazo invisible, una conexión de humanidad en medio de la frialdad del mundo. ¿Qué hora es ahora en tu ciudad? Cuéntanos en los comentarios, dale me gusta y comparte esta historia de compasión. La tensión, sin embargo, crecía cada día. El dueño del Golden Fork, Robert Manning, un hombre blanco de mediana edad, con ojos que parecían calcular el valor de cada persona, tenía una presencia opresora. Su voz, grave y autoritaria, resonaba por los pasillos y Thomas sentía el peso de su mirada, incluso cuando no lo observaban directamente. Manning, en su lujosa oficina, revisaba los números, satisfecho con las ganancias, pero una punzada de desconfianza lo inquietaba. Algo estaba fuera de lugar, pequeñas pérdidas en el inventario que no podía explicar. Pensó, alguien me está robando y voy a descubrir quién es. Lo que Thomas no sabía era que la vigilancia de Manning ya estaba en pleno apogeo. Pasaron 3 semanas. Las entregas de comida a Ellie y Nina se convirtieron en un ritual nocturno, una pequeña luz en medio de la ardua rutina de Thomas. Veía cómo mejoraba la vida de los hermanos, sus mejillas recuperando el color, sus ojos perdiendo el brillo del hambre. Con cada sonrisa de ellos, Thomas sentía una punzada de esperanza, una prueba de que la amabilidad aún existía. Los consideraba su pequeña familia, un secreto compartido que lo mantenía motivado. Sin embargo, la tranquilidad era solo la calma antes de la tormenta. Una noche de jueves, el aire en el Golden Fork estaba extrañamente denso. Un silencio incómodo planeaba sobre el equipo. Robert Manning estaba de pie en el centro del salón, su figura imponente exhalando rabia contenida. Sus ojos barrieron el ambiente hasta encontrar a Thomas, que llevaba una bandeja con platos sucios. El corazón de Thomas se aceleró. Sabía que algo andaba mal con este tipo, pensó Manning, con un desprecio palpable. Siempre con esa cara de santo, pero en el fondo es un vagabundo. No sabía que ese momento de humillación sería el comienzo de una revolución silenciosa. La voz de Robert Manning cortó el aire como un látigo. «Thomas Santos, venga aquí, ahora». Todas las miradas se volvieron hacia el protagonista, que sintió el rostro arder.
Manning lo acusó públicamente de robo, despotricando sobre negros ignorantes que creen que pueden aprovecharse. La palabra racismo flotó en el aire, densa y pesada. Thomas intentó defenderse, explicar, pero su voz fue ahogada por la furia del jefe. Cada palabra era un golpe, no solo a su dignidad, sino a su alma. La humillación pública culminó en la destitución inmediata de Thomas. Manning, no satisfecho, usó su influencia para ponerlo en la lista negra de todos los restaurantes de la ciudad. Puertas que antes apenas se abrían, ahora se cerraban con estruendo. El desempleo era un abismo. En su pequeño apartamento, el silencio era interrumpido solo por la tos persistente de su madre. Pensó, ¿cómo voy a cuidarla ahora? La injusticia era una carga pesada, pero la semilla de la venganza, aún incipiente, comenzaba a germinar en su corazón. Lo que no sabía era que esa semilla se transformaría en un árbol poderoso. Incluso en la ruina, Thomas no abandonó a Ellie y Nina. Con las pocas monedas que le quedaban, siguió comprando panes y zumos, llevándolos a los hermanos a la misma puerta trasera, ahora con el corazón apretado por la vergüenza de no tener nada más que ofrecer del Golden Fork. La dulce mirada de Nina, la pequeña mano de Ellie apretando la suya, esos gestos eran el ancla que le impedía hundirse por completo. Se aferró a esa pureza en medio de la oscuridad. Pero la vida, impaciente, asestó otro golpe. Los servicios sociales, alertados sobre la situación de Ellie y Nina, se los llevaron a un orfanato distante. Thomas vio el coche desaparecer en la calle, llevándose consigo la última chispa de esperanza. Días después, su madre, fragilizada por la enfermedad y la falta de recursos, falleció. El dolor de la pérdida lo devastó, aplastándolo. Fue entonces cuando una decisión se forjó en su interior, cristalina y férrea. El dolor se transformaría en justicia. Dale me gusta y comparte si crees que la justicia algún día prevalece. Lo que no sabía era que este viaje sería más largo y complejo de lo que jamás imaginó. Con el corazón destrozado, Thomas comenzó su trabajo silencioso. Revisitó cada recuerdo del Golden Fork, cada rostro, cada conversación, cada detalle, nombres de clientes ricos y poderosos, fechas de cenas oscuras, susurros sobre negocios turbios en los reservados. Todo lo anotaba en un pequeño cuaderno que escondía bajo las tablas sueltas del suelo. El bolígrafo en su mano era su nueva arma, y cada palabra registrada era un ladrillo en la construcción de su venganza. Se convertiría en un fantasma, invisible, pero letal. Su apariencia cambió. Abandonó la ropa de camarero y comenzó a usar uniformes sencillos de limpiador, aceptando trabajos ocasionales donde pudiera. Era la forma perfecta de infiltrarse. Entraba en oficinas, lavaba baños de empresas fantasma, y en cada ambiente sus oídos estaban atentos, sus ojos escaneando documentos tirados, escuchando conversaciones despreocupadas de ejecutivos. La suciedad que limpiaba era una metáfora de la corrupción que desentrañaría. Lo que no sabía era que esta aparente insignificancia sería su mayor ventaja. Robert Manning, por su parte, se sentía invencible. Sus empresas prosperaban, sus contactos políticos eran sólidos, y la humillación de Thomas había sido un pequeño contratiempo rápidamente olvidado. Se consideraba un visionario, un hombre que sabía cómo operar en el mundo real, donde la ética era un lujo para los débiles. Hay que ser implacable para llegar a la cima. Se jactaba en reuniones con sus asociados, mientras planeaba nuevas maniobras financieras. Creía que estaba por encima de toda sospecha, inmune a cualquier consecuencia. Mientras Manning disfrutaba de su torre de marfil, Thomas, en el submundo de los subempleos, se transformaba en un estratega. Estudiaba las leyes, las lagunas fiscales, las rutas del dinero sucio. Con cada documento encontrado, con cada conversación capturada, la imagen completa de la red de corrupción de Manning se volvía más clara.
Era un rompecabezas gigantesco, y Thomas lo estaba armando pieza por pieza con la paciencia de un monje. Su objetivo no era solo venganza, sino justicia. Lo que no sabía era que un viejo enemigo aún se cruzaría en su camino. Los años pasaban, pero la determinación de Thomas nunca vaciló. Se convirtió en un espectro en los pasillos de la ciudad, un observador meticuloso, recopilando información sobre cada paso en falso de Robert Manning. Con cada nuevo documento, cada denuncia anónima que compilaba, la pila de pruebas contra el empresario crecía. ¿Alguna vez has sentido esa sed implacable de justicia, capaz de mover montañas y esperar el tiempo que sea necesario? Vivía para ese momento. En una de sus rondas nocturnas, limpiando la basura de una oficina de abogados que frecuentemente trataba con los negocios de Manning, Thomas encontró un borrador de memorando. Era un documento pequeño pero revelador que detallaba pagos de sobornos a políticos influyentes para la aprobación de licencias ambientales fraudulentas. El papel, arrugado y casi invisible en la papelera, era una pieza clave, la prueba que necesitaba para vincular a Robert Manning directamente a una red de corrupción de alto nivel. Lo que no sabía era que este descubrimiento lo pondría en un peligro inminente. El descubrimiento del memorando encendió una alerta para Robert Manning. Aunque Thomas era solo un fantasma en su mente, la verdad era que la red de corrupción se estaba volviendo demasiado grande y pequeñas fugas comenzaban a ocurrir. Manning sentía una presión creciente, una sensación incómoda de que algo estaba a punto de desmoronarse. Intensificó su vigilancia sobre sus socios menos confiables, sospechando de cada uno, pero jamás imaginando que la verdadera amenaza vendría del hombre que tan brutalmente había despedido. El miedo a ser expuesto comenzó a corroer su habitual arrogancia y empezó a dormir cada vez menos. Su mente bullía con estrategias para proteger su imperio ilícito. Creía que, controlando la información, controlaría su propio destino, sin saber que su caída ya estaba siendo meticulosamente orquestada por una mente que él consideraba inferior. Thomas, por su parte, sentía la adrenalina pulsando. El memorando era la pieza clave, el eslabón perdido que conectaba a Manning con una serie de crímenes ambientales y financieros. Sabía que debía ser cauteloso, ya que ahora estaba manejando material explosivo. Su vida secreta como limpiador informante exigía una atención redoblada y perfeccionó sus técnicas de discreción. Cada nueva información era verificada y cotejada con otras fuentes, construyendo un expediente implacable. Aprendió a descifrar el lenguaje codificado de los contratos ilegales y a anticipar los próximos movimientos de Manning. El dolor del pasado era el combustible de su precisión. Lo que no sabía era que, mientras se adentraba en la oscuridad de la corrupción, una luz inesperada de su pasado estaba a punto de reaparecer. Robert Manning, ajeno a la red que se cerraba a su alrededor, estaba enfocado en expandir sus negocios, cegado por su propia ambición y por la convicción de su intocabilidad. Se volvió aún más recluso, confiando solo en un círculo muy pequeño de asociados, mientras su paranoia crecía con cada noticia de investigaciones de corrupción que surgían en los medios. Se enfurecía con sus gerentes por pequeñas fallas y el ambiente en el Golden Fork, aunque todavía lujoso en la fachada, estaba impregnado de un silencio tenso, donde todos temían la ira del jefe. Sus planes para la construcción de un nuevo complejo de ocio, financiado por medios dudosos, estaban en una etapa avanzada y veía en este proyecto la consagración definitiva de su poder y su impunidad. Thomas, por otro lado, estaba en la cúspide de su preparación. Había elaborado una cronología impecable, interconectando todas las pruebas, desde los sobornos hasta las evasiones fiscales y, lo más importante, la conexión de Manning con figuras políticas de alto nivel.
Había encontrado abogados dispuestos a ayudarlo pro bono, movidos por la indignación. La historia de Thomas, contada en voz baja, era un catalizador de empatía, despertando el deseo de justicia en muchos. Sabía que el momento de la revelación estaba cerca, pero lo que no sabía era que el universo, en su intrincada danza, estaba preparando un regreso inesperado, un lazo del pasado que se reconectaría de forma científicamente imprecisable. Dale me gusta y comparte si tú también anhelas ese momento de cambio. El plan de Thomas estaba listo. La estrategia era simple, pero brillante: divulgar las pruebas a los medios y a las autoridades competentes simultáneamente, creando un escándalo tan grande que Manning no tendría a dónde huir. Estaba seguro de que la verdad, una vez expuesta, sería un tsunami. Lo único que faltaba era el momento perfecto, la chispa que encendería la mecha. Mientras esperaba, Thomas sentía una extraña mezcla de ansiedad y una profunda calma, la certeza de que estaba en el camino correcto, un camino que el dolor y la injusticia le habían trazado. Lo que no sabía era que, en ese exacto instante, el destino comenzaría a tejer una sorpresa increíble, proveniente de un lugar donde jamás imaginaría reencontrar la gratitud. El mismo día en que Thomas se preparaba para lanzar su ofensiva final, Robert Manning estaba en su oficina, exultante. Acababa de cerrar el negocio de su vida, la venta de parte de sus propiedades a un fondo de inversión global, garantizando una fortuna aún mayor, y creía él, su blindaje contra cualquier investigación futura. Abrió una botella de champán carísimo, brindando por su propia astucia. «Nadie puede detenerme», pensó, con una sonrisa de burla. Sin embargo, lo que Manning no sabía era que los representantes de ese fondo de inversión no eran desconocidos. Elías y Nina, ahora adultos, empresarios exitosos en el sector de la tecnología, estaban allí, disfrazados en sus impecables trajes. El niño y la niña que Thomas había alimentado 20 años antes estaban de regreso. El giro argumental había llegado, y Robert Manning estaba a punto de descubrir la verdadera cara de la justicia. Robert Manning, en su ceguera de poder, saludaba a Eli y Nina con la pompa de un anfitrión seguro de sí mismo. Los veía solo como dos inversores ricos más, un par de jóvenes prodigios que podría manipular fácilmente. La conversación fluía, llena de términos financieros complejos y promesas de ganancias exponenciales. Manning ni siquiera notó el brillo calculador en los ojos de Nina o la calma fría en la voz de Elías cuando discutían los términos del contrato. Eran la personificación de su éxito, pero, irónicamente, también los arquitectos de su ruina. Lo que no sabía era que cada palabra suya era una confesión, cada número, una cuerda en el lazo que se apretaba en su cuello. La reunión de Thomas con sus abogados se había pospuesto por cuestión de horas, una pequeña alteración en la agenda que resultaría crucial. Mientras tanto, Eli y Nina, bajo los nombres en clave Señor Smith y Señora Jones, seguían extrayendo información de Manning, cada pregunta dirigida, cada detalle anotado mentalmente. No estaban interesados en invertir en el imperio de Manning. Estaban allí para desmantelarlo. La gratitud por Thomas, el hombre que los salvó del hambre, se había transformado en una misión de vida, una búsqueda incansable de justicia. Lo que no sabían era que el hombre que los inspiró estaba a punto de finalizar su propia parte del plan, y el círculo estaba a punto de cerrarse. Manning, después de la reunión, se sentía en la cima. No veía la hora de cerrar el trato con el señor Smith y la señora Jones. Poco sabía que Eli y Nina, bajo los seudónimos, ya habían enviado las grabaciones de la conversación y los documentos que Manning ingenuamente les había mostrado a las autoridades competentes y al mismo equipo de abogados que Thomas había contactado. La red estaba montada, y la verdad sobre la corrupción de Manning estaba a punto de salir a la luz.
no solo a través de los incansables esfuerzos de Thomas, sino ahora con el sello y el poder de dos grandes nombres del mercado. La sorpresa era el arma más potente, y Manning estaba a punto de ser golpeado de lleno. Ese mismo día decisivo, mientras el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo de tonos anaranjados sobre la ciudad, Thomas recibió una llamada. Era uno de los abogados, su voz vibrando de entusiasmo. «Thomas, el expediente que montaste es impecable. Y lo mejor, conseguimos información adicional de una fuente anónima de dentro de la empresa de Manning. Está a punto de caer». La noticia fue como un rayo, la confirmación de que su silenciosa jornada de 2 décadas estaba a punto de dar sus frutos. Lo que no sabía era que la fuente anónima eran los mismos huérfanos que él había alimentado, y que la justicia sería servida en una bandeja inesperadamente lujosa. La noticia de la caída de Robert Manning se extendió como un incendio. Titulares de periódicos, noticieros en la televisión, todo hablaba del empresario que, durante años, construyó un imperio sobre la corrupción y la explotación. Las pruebas eran irrefutables, y la opinión pública, indignada, exigía justicia. Tomás seguía todo desde lejos, con una satisfacción silenciosa. El dolor del pasado, la humillación, la pérdida de su madre, todo eso se transformaba en un sentimiento de venganza cumplida, pero también de un deber moral realizado. La justicia, aunque tardía, había llegado. 2 décadas después, la ciudad había cambiado, y Thomas también. Se dedicaba a un trabajo social, ayudando a jóvenes en situación de vulnerabilidad, usando su experiencia y su diploma para construir un futuro mejor para otros. Un día, un helicóptero aterrizó en el campo de fútbol cercano al centro comunitario donde trabajaba. De él bajaron Eli y Nina, ahora adultos, exitosos, con la misma chispa en los ojos, pero con un aura de poder y gratitud. Habían regresado para cerrar el círculo, para agradecer al hombre que con un simple acto de bondad había cambiado sus vidas. Eli y Nina propusieron a Thomas la creación de una fundación social, un proyecto gigantesco para rescatar jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo educación y oportunidades. El nombre, Alas de Justicia, un tributo silencioso al hombre que desinteresadamente les había dado alas. Ese simple acto de bondad que le costó a Thomas todo lo que tenía, ahora regresaba multiplicado, un faro de esperanza para muchos. Que esta historia te inspire a suscribirte a nuestro canal y formar parte de esta comunidad que busca la verdad y la justicia. La historia de Thomas Jefferson Santos, Robert Manning, Eli y Nina es un recordatorio poderoso de que la justicia, por más que tarde, siempre encuentra su camino. Un pequeño acto de compasión puede desencadenar una serie de eventos que redefinen destinos, derriban imperios y construyen un futuro más equitativo. La Verdad Oculta es un canal independiente, sin patrocinio, y el único apoyo que nos permite seguir trayendo historias como esta proviene de TI. Si te emocionaste, si sentiste la ira y la sorpresa, si te conectaste con la fuerza de Thomas, por favor, mira nuestros otros videos, dale me gusta, comenta y comparte esta historia. Y lo más importante, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras investigaciones.